Y hoy el tema que vamos a ver es el de la iglesia, la eclesiología. Pero no es como un tema aislado de lo que habíamos propuesto, que era el mensaje social del Apocalipsis, sino que está concorde porque justo el tema que vamos a ver hoy es la crítica ético-apocalíptica de la iglesia, según este esquema que habíamos comentado de Armando Nogués en su libro Biblia Ética y Apocalíptica, y Apocalipsis, perdón. Y justo entonces lo que vamos a empezar es tomando en cuenta Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Espero que tengan preparadas todas sus Biblias para que puedan corroborar lo que yo voy a ir comentando. Hoy no pude poner la pantalla, pero vamos a tratar de trabajar de esta manera. Bien, entonces primero lo que vamos a ver como número 1.1 es el contexto de lo que vamos a hablar, como siempre, el contexto de las iglesias. Estas iglesias son de Asia Menor, las que habíamos comentado desde el principio del curso, las 7 iglesias de Asia Menor. Si ustedes recordarán que dimos algunos nombres como tal, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera, que encontramos desde el capítulo 1. Y también yo les había comentado que el capítulo 2 y 3 se mencionan pues lo que está pasando hacia adentro de cada una de ellas. Porque hemos estado hablando el exterior básicamente a estos aspectos político, económico, religioso, cultural de estos. Ahora vamos a comentar lo que pasaba hacia adentro de las comunidades, porque pues vamos a notar que son comunidades que se parecen mucho también a las nuestras, con problemas, con aciertos, con defectos, con cosas que tienen que reafirmar, mejorar, y que Cristo lo que busca es motivarlas para que sigan adelante, porque habían confusiones cristológicas, porque vea malas acciones o acciones inmorales, en fin. Entonces es lo que vamos a estar hablando en este tema. En el capítulo 2 y 3, como acabamos de citar, ahí es donde encontramos las 7 cartas a las 7 iglesias. Habíamos comentado que una de las formas literarias del Apocalipsis era las cartas. Ya dijimos, el Apocalipsis no es una carta, pero contiene justo estas formas literarias que ayudan al lector a dirigirse a cada una de esas comunidades, teniendo en cuenta que es Cristo mismo quien les está hablando. Bueno, entonces vamos a comenzar con el contexto. Vamos con la primera carta a la que se refiere el capítulo 2, que es a Éfeso. ¿Sí? Vamos, capítulo 2, versículo 1. Bien. La de Éfeso era una metrópoli comercial de Asia. Nosotros nos acordamos de Éfeso por la carta que hizo Pablo a ellos. La hemos escuchado en la Eucaristía, la carta de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿no? Por ejemplo. Y es que justo era una ciudad muy importante en Asia. Por ejemplo, sabemos que la comunidad del discípulo amado se movió también en esta iglesia como un centro importante. Bien, también era un importante centro cultural y religioso, y predominaba el culto imperial y el de Artemisa. Artemisa la vemos mencionada en Hechos capítulo 19, 27 y versículo 35, o sea, mencionaba su culto y cómo se daba ahí en Éfeso. Esta diosa era una diosa griega, era hija de Zeus y era la diosa de la casa, del terreno virgen, de los nacimientos, de la virginidad. También fue considerada una diosa que aliviaba enfermedades, en fin, una diosa milagrosa. Y era pues bastante reconocida en Éfeso. Ahí pues se da, como sabemos, una lucha teológica en
el tema de quién es el verdadero Dios y los verdaderos dioses, ¿no? Si había uno solo, como decían los cristianos, o si había muchos, como decían los griegos. Y esta lucha teológica indicaba también los modos de vivir, de ser, de comportarse en las comunidades. Entonces era un conflicto ideológico el que estuviera esta diosa o que se promoviera el culto de esta diosa cuando entra justamente Cristo resucitado o la idea de Cristo resucitado en esta comunidad de Éfeso. Bien, también tenemos la siguiente iglesia que se encuentra en el capítulo 2, versículo 8 del Apocalipsis. Y vuelve a empezar así como les comentaba. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Bueno, esta comunidad de Esmirna, ¿sí?, después de Éfeso es la más importante, también como ciudad comercial. Y ahí existía una numerosa comunidad judía que era hostil a los cristianos. Entonces, de hecho, ahí en la misma carta se menciona a los judíos. Y es algo similar también a lo que pasó con la comunidad de Mateo, que él escribió en Antioquía, una comunidad de fariseos que eran bastante hostiles a los cristianos. Por supuesto, ante la razón de que pues, habían destruido el templo, las comunidades se habían quedado, eran pocas, de los fariseos, muchos judíos murieron con la destrucción del templo, buscaban afirmarse y reafirmarse, y pues una manera de consolidarse y no perderse, ¿verdad?, de no extinguirse, era reafirmando y solidificando su identidad, haciendo un lado a esos herejes, bueno, así los entendía, esos herejes que andaban diciendo que Cristo es Dios, ¿no? Bueno, entonces, en el Evangelio de Mateo se nota este conflicto que hay entre fariseos, ¿verdad?, y cristianos, donde se ve reflejada en la tensión que hay entre Cristo y los fariseos. Bueno, al parecer esta comunidad también de Esmirna vivía algo así, ¿verdad? Unos judíos que hablaban de que los cristianos eran herejes, eran inmorales, eran falsos profetas, en fin. Entonces, la carta hace alusión a esto, que más bien los que están mal son estos judíos que están siendo hostiles a los cristianos, que pues no pueden pues dar paso a estas, o desanimarse por esta manera de ser de los judíos. Bien. La siguiente comunidad es Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 del Apocalipsis. Esta iglesia de Pérgamo fue centro de un sincretismo pagano, ¿sí? Acuérdense que en el sincretismo se mezclan ideas religiosas, ¿sí? Y había un culto a Esculapio. ¿Quién era ese tal Esculapio? Bueno, al parecer era entendido como el dios de la medicina y la curación. Se le representaba con una serpiente enrollada en un bastón. ¿Le suena conocido? ¿Sí? Justamente hacemos alusión a él, a Esculapio, también un dios griego, que pues también se le atribuía curaciones y se le pedía para la sanación de mucha gente. Y bien, entonces ahí justo se habla de Satanás, de la serpiente relacionada con Satanás y más, ¿no? Entonces, por eso esta alusión a la serpiente en la carta. Bien, esta comunidad de Pérgamo tenía también muchos templos paganos dedicados a otros dioses. Entonces también había una tensión ahí, donde había que clarificar las cosas. Bueno, luego Tiatira, pues aquí no había un templo dedicado al emperador, pero había problemas también gnósticos, que ahorita vamos a hablar de ellos, representados en una tal Jezabel, que más bien, como ahorita vamos a ver, es la representación de los que siguen las ideas gnósticas, no tanto que existiera una profetisa
o una falsa profeta llamada Jezabel. ¿Sí? Bueno, luego tenemos Sardes. Sardes era también un centro comercial, tenía fama de vivir con lujos, una comunidad pues más o menos pudiente. Era Polanco, Sardes, esa es otra comunidad, ¿sí? Y existía un fuerte culto también a Cibeles. Pero Sardes la encontramos en... Tiatira, me pasé Tiatira y no lo mencioné. Tiatira está en el capítulo 2, versículo 18. Y luego Sardes está en el capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Ahí lo encontramos, la carta a Sardes. Y luego la penúltima a Filadelfia, ¿sí? Filadelfia, que bueno, tenía una comunidad judía también notable, que pues, también le era más o menos hostil. Y por último, la Odisea. La Odisea es una comunidad peculiar, quiero decir, porque de aquí se han tomado citas, versículos, que por un lado han servido para mostrar la actitud que debe tener un cristiano que se dice tibio, ¿verdad? O que se entiende como tibio. Aquí es donde viene esta cita que muchas veces se utiliza: ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomita, ¿no? Pero también está esta otra cita que se ocupa bastante para hablar de cómo Dios sale al encuentro de la persona. Ajá. Donde Jesús toca la puerta, ¿no? Y quien me abra, entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Dice ahí. Jesús aquí se muestra primero como severo, porque le dice cosas fuertes a la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era una comunidad, pues era una comunidad pudiente, pero muy soberbia, muy segura de sí misma, que no necesitaba de nadie. Incluso hubo una vez un terremoto en la ciudad y pues destruyeron muchas casas. Y ellos no necesitaron de nadie externo para reconstruirlas, ¿no? Porque pues, tenían bastante dinero. Eran bastante también soberbios en el tema del conocimiento, porque tenían su propia escuela de medicina. Pues, al parecer eran especialistas en este tema de los ojos. Ok, entonces pues, tengo aquí una cita que me están poniendo, Apocalipsis 13. No sé por qué pusieron Apocalipsis 13. Bueno, ok, el tema que estamos es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ajá. Bueno, entonces esta comunidad de la Odisea, decía yo, primero Jesús aparece como pues severo al hablarles de esta forma fuerte, que ustedes pueden ahorita al rato leer ya más profundamente, porque no nos da tiempo leer pues, todo el capítulo 2 y 3. Yo les recomiendo que lo lean en casa. Y además, pero también les digo yo, les habla de una manera muy tierna, muy esperanzadora, ¿verdad? De conversión, de que quiere que esta comunidad se convierta. Y les dice: a los que amo yo los corrijo. Si me abres la puerta, cenaré contigo, etcétera, etcétera. Y le da la más grande promesa, porque ya dijimos que todas las cartas terminan con una promesa al que venza. Y esta es la más grande, yo creo, la promesa más grande de todas las iglesias. Esa sí la voy a leer. Capítulo 3, se encuentra en el capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Y eso es, bueno, la carta comienza ahí, pero la promesa es en el versículo 21. Dice: al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, fíjense. Igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Y termina con la fórmula que se comentaba: el que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Fíjense, entonces habla de sentarse en el trono de Dios, centrarse a la derecha con Dios, compartir la soberanía de Dios, ¿sí?
un Dios que comparte su poder con aquel que venciere. Entonces es la promesa más rica, la más grande de todas ellas. Parecer aquí Jesús tiene una pedagogía muy interesante en estas cartas, donde pone lo positivo, ¿sí? Lo positivo de la comunidad, luego lo negativo, donde debe cambiar, y finalmente algo que las motive todavía más, una promesa, ¿sí? En ese tiempo el autor vio para bien que en un momento tan crítico como el que estaban viviendo las iglesias del Apocalipsis, pues una promesa les ayudaba mucho a incentivar el compromiso cristiano, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos, esas serían las 7 iglesias en su contexto más o menos y muy a grandes rasgos de lo que pasaba en ellas. Ahora, lo que queremos destacar no es ir explicando cada uno de los detalles de estas cartas o lo que va diciendo ahí el autor, sino la parte, la ética, ¿verdad? Por eso, este primer punto fue el contexto a grandes rasgos de estas 7 iglesias, y ahora el segundo punto es las virtudes ético-eclesiales que se promueven, ¿sí? En las virtudes que se promueven encontraremos también los pecados que se denuncian, porque el pecado que se va a denunciar va a ser lo contrario a lo que se está promoviendo como virtud, ¿sí? Bien, la primera virtud es el esfuerzo. Esta la encontramos en el capítulo 2, versículo 2 del Apocalipsis. Y este esfuerzo se trata de, todos lo sabemos, que comprometernos con Cristo implica un esfuerzo muy profundo, muy grande, ¿sí? Un esfuerzo que implica incluso darla, ¿ah? Que implica algo de todos los días, ¿sí? Bueno, entonces, nos dice Nogués que es un trabajo que implica laboriosidad, abnegación y renuncia, ¿sí? Ok. Segunda virtud, la resistencia. Resistencia. Esta resistencia la encontramos en el capítulo 2, también en el versículo 2, versículo 3 y versículo 19. Ajá. Capítulo 3, versículo 10, y también en el capítulo 14, versículo 12. Esta resistencia es una de las virtudes más importantes del Apocalipsis. No significa aguantar pasivamente el dolor, ¿no? Aguantar las cosas con los brazos cruzados y pues Dios me lo mandó, pues lo tengo que aguantar y ya, ¿no? No es esa idea, es todo lo contrario, ¿sí? Implica esta capacidad de soportar, de enfrentar cara a cara, ¿verdad? De darlo todo, ¿verdad? Por el nombre de Jesús sin desfallecer. Ajá. Es la entereza de saber que Cristo está, ajá, que Cristo está con la comunidad, y que si Cristo está con la comunidad se puede enfrentar lo que sea, lo que venga, ¿sí? Y la resistencia que implica un compromiso activo en pos de un mundo mejor, en pos de la implantación del reino en nuestra tierra, la implantación del reino en las situaciones justamente de muerte, donde se clama por la presencia de Dios, que actúa de manera real y concreta. Bien, seguimos. Tercera virtud, no soportar a los malos, dice el texto. Capítulo 2, seguimos en capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? ¿Quiénes son esos malos? No hagamos una interpretación ya en nuestro tiempo, decir, los malos, pues para mí los malos en nuestro tiempo serían esos, para la comunidad serían los mismos. No, los malos son, podemos como delimitarlos, ¿quiénes serían para esta comunidad? Serían al parecer, lo que nos dice Nogués, son los falsos apóstoles y los mentirosos, ¿sí? Falsos apóstoles y mentirosos. Que en el Apocalipsis aparecen como los Nicolaitas
a Balán y los que han escuchado la voz de Jezabel, ¿sí? Bien. Entonces, esos serían los malos. ¿Quiénes son estos Nicolaitas, los que siguen a Balán y a Jezabel? Son grupos gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Bien. Al parecer habían surgido o se habían mezclado con los cristianos un grupo de personas que decían tener pues, la luz del conocimiento. ¿Sí? Había un Dios supremo que les había otorgado ese conocimiento y que había y eso los justificaba de imperativos morales, ¿verdad? Entonces ya tenían el conocimiento y estaban como pues exentados de seguir ciertas normas, porque eso les daba grandeza y los ponía por encima, porque sí, eso también es importante decir, los ponía por encima de los que no tenían ese conocimiento. Bueno, ese tipo de personas se mezclaron con los cristianos y lo que hicieron fue justo mezclar esas ideas. Ahora, no es un Dios supremo el que, o sea, entre muchos otros, quienes ha dado ese conocimiento, sino el único Dios que existe. ¿Sí? Cristo resucitado que les ha dado ese conocimiento y los ha exentado, según ellos, o esa idea, de prácticas morales. Entonces, ellos decían o creían que podían comer la carne inmolada o sacrificada a otros dioses. Esa idea no es simplemente una cuestión de idolatría, sino de traición incluso, porque comer esa carne implicaba que estaban de acuerdo con el culto al dios, ya dijimos, al dios romano, al emperador, o a los dioses que legitimaban la opresión y la muerte del pueblo pobre, de los cristianos. ¿Sí? Y además, ¿verdad? Además de este tema que ya hemos estado hablando en otras ocasiones, pues podían participar también de las orgías a las que también estaban acostumbrados los romanos y otras culturas. Entonces, pues ellos ya tienen la luz del conocimiento y están exentos, ya tienen todo y son superiores a esos otros cristianos, ¿verdad? Simples, que no saben los secretos de Dios, ¿sí? Porque además presumen de los secretos de Dios. La comunidad del discípulo amado también los entiende como los anticristos, porque ese conocimiento decía que pues, implicaba de no amar a los humanos porque ellos amaban a Dios. Y eso no implicaba una relación entre Dios y los seres humanos. Y por eso la carta de Juan, la primera, los critica, ¿verdad? Quien dice amar a Dios y no ama al prójimo, que sí ve, ¿verdad? Es un mentiroso. Son esos mismos, ese grupo gnóstico que se había mezclado en la comunidad del discípulo amado y a los que también el Apocalipsis, que también es de esta comunidad, los está denunciando, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿por qué ponerles Nicolaitas? ¿Por qué ponerles de Jezabel? ¿Por qué en esos nombres? ¿Por qué no así directo? Bueno, como ya sabemos, el Apocalipsis nos ha acostumbrado a los símbolos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, los Nicolaitas, ¿quiénes eran ellos? No es que hubo un gnóstico que se llamó Nicolás, al menos los que han estudiado este libro, casi ninguno dice que algo así, sino al parecer se refiere a lo que significa en griego, ¿sí? Nico, ¿verdad? Nico significa el que vence, ¿sí? Nica, Nico, Nica, el que vence. Y Laos viene de pueblo, Nicalaon, ¿verdad? Entonces sería el que vence al pueblo, ¿sí? Entonces, detrás de Nicolás, ¿verdad? O de Nicolaitas está una designación negativa a estos gnósticos. Ellos son los que vencen al pueblo, ¿sí? Ok. Y luego el otro, los de Jezabel que yo les comentaba que se menciona en esta carta de Tiatira, hace alusión a una falsa profetisa que encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 17,
capítulo 17. Ok. Bueno, entonces esta falsa profetisa que engañaba, ¿verdad? Y que quería eh, falsear el culto también a Yahvé y que dejaran a Yahvé para seguir a sus dioses paganos. Por eso el autor la identifica como parte de que el pueblo judío cristiano la identifique como una falsa profeta. Entonces pone que también estos gnósticos son como esa falsa profetisa, ¿sí? Bueno, entonces esa sería Jezabel. Y los que siguen a Balaam, ¿sí? La doctrina de Balaam, esto lo encontramos en capítulo 2, versículo 14. También serían estos malos hombres, ¿no? Esos hombres malos a los que hace alusión. La virtud que acabo de leer. Los que no siguen a estos falsos hombres, que también son los que han seguido la doctrina de Balaam, son también los gnósticos, ¿sí? Porque, ¿qué significa Balaam? Balaam es similar a Nicolaos o Nicolaun. Significa el que consume al pueblo, ¿sí? Entonces, los nicolaitas significan el que vence al pueblo. El Balaam significa el que consume al pueblo. Y Jezabel es la representante o representa el falso profetismo de aquellos que quieren engañar para dejar el culto a Yahvé, ¿sí? Entonces, los tres, al parecer, también lo dice Nogués, nos lo dice Francisco Contreras, nos lo dice Jean-Louis de Aragón en el libro de Comentario Bíblico San Jerónimo, que parece son el mismo grupo gnóstico, ¿sí? Bueno, entonces la virtud que se estaría promoviendo aquí son los que no han seguido esa voz que ha confundido a los cristianos con esas ideas falsas. Bueno, luego, y otra que aparece aquí denunciada como pecado, pero cuando la ponemos con el contraste hacia una virtud, sería comprar oro acrisolado, vestiduras blancas y colirio. ¿Sí? Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 18. Decía yo a la comunidad de la Odisea. No porque la comunidad de la Odisea tenga esa virtud, no, sino porque es la que tiene que adquirir para ser fiel a Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, comprar, dice Nogués, es poner diligencia y esfuerzo y acudir a una nueva fuente de abastecimiento. Jesús como el dador de vida que no defrauda, ¿sí? Entonces, comprar oro acrisolado, porque la comunidad se decía que era rica, que tenía mucho dinero, que era muy segura de sí misma. Lo que tiene que comprar lo que tiene que buscar no es eso, sino comprar el oro acrisolado que solo se encuentra en Cristo resucitado, que es el dador de vida y que da un oro de calidad, ¿sí? Un oro que el tesoro, ¿verdad?, que hablaba Jesús, donde donde no lo pueden corromper, donde no lo pueden robar. ¿Y cuál es ese oro? Ya dijimos, esta posibilidad de ser fiel hasta la muerte y ser recibidos en los brazos de Cristo resucitado. Y nos pone Nogués que este oro no es como el de Babilonia, o sea, que ya dijimos que Babilonia representaba la ciudad de Roma. Este oro traído por la corrupción, por la explotación de los pobres, que lo encontramos en el capítulo 17, versículo 4 y 18, versículo 16. ¿Sí? Más bien es un oro como el de Jerusalén, capítulo 21, versículo 18, o el de la iglesia, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? Bueno, entonces una riqueza es la riqueza genuina, la de Cristo. Ese sería uno, comprar oro acrisolado. Y dos, las vestiduras blancas, que ya dijimos, la vestidura blanca significaba la situación, esta idea de fidelidad que vivía la persona por seguir a Cristo y no las ideas opresoras del imperio. Y finalmente el colirio. El colirio sirve, dice Nogués, para ver
y ya saben que el colirio pues eran las gotas que se ponen, ¿no?, en los ojos. Mi compañera María Gabriela Alarcón, ¿verdad?, no me dejará mentir. Y ¿para qué sirve? Bueno, tienes ojos y no ves. La comunidad de la Odisea, decíamos, tenía una escuela de medicina que pues servía para el tema, para la curación de los ojos también. Entonces es como si le estuviera diciendo a Jesús que ocupe lo suyo propio, dice, tu propio colirio échatelo en los ojos, ¿verdad? Entonces significa tener una apertura completa a la revelación de Jesús. Significa abrir los ojos de la ceguera de no querer transformar la vida, de la ceguera de quedarse seguros en su lugar sin ver la necesidad de otros, de no despertar de la soberbia que está viviendo esa comunidad. En fin, entonces es recuperar la vista a aquellos o a aquella comunidad que no quiere ver su pecado. Bien. Y nos cita también este Contreras, este Francisco Contreras, que ponerse el colirio es ver con los mismos ojos de Cristo, ¿sí? Ver con los ojos de Jesús. Bien, esas serían algunas de las virtudes que promueve el libro. No puedo hablar de todas porque no hay tiempo para verlas todas. Bien, aunque son comunidades que viven en una ambigüedad como son las nuestras, ¿verdad? Por ejemplo, acabamos de ver en estas virtudes que lo contrario a ellas pues, eran los pecados, que se denunciaban. Pero por un lado encontramos comunidades que se resisten, ¿no? Se resisten al sistema imperial y lo que está pasando. Ya vimos qué es eso de resistencia. Pero también comunidades que abandonan el amor primero. Comunidades que son fieles hasta la muerte, pero también hay comunidades que son tibias, como la de la Odisea. Comunidades donde hay conversión, pero también comunidades que permiten doctrinas falsas. Dijimos como la de los gnósticos. Hay comunidades que no se han resistido, sino que han escuchado a sus gnósticos. Ajá. Comunidades también que donde hay mucho amor, pero también donde hay deseos de venganza. Ajá. Comunidades donde se vive la utopía, ¿sí?, pero también donde hay momentos de desesperación. Ajá. Comunidades donde se celebra la liturgia con mucho gozo, ¿verdad?, pero también donde se llora, ¿no? Capítulo 5, versículo 4. Comunidades donde se es fiel a Jesús, pero también comunidades que han renegado de Jesús. ¿Sí? Entonces, son comunidades ambiguas, como las nuestras, decíamos hoy, ¿no? Hoy lo seguimos viendo, comunidades muy buenas, donde se comprometen con los pobres, comunidades donde le echan muchas ganas a la pastoral en sus diversas vertientes, pero también comunidades muy tibias, muy bajas de ánimo, espiritualistas, poco comprometidas entre sí, ¿verdad? Comunidades donde no hay esta idea de dar esperanza, comunidades que solo se mezclan entre los ricos, se han acomodado con los ricos y no ven el tema de esto de los pobres, bajo la justificación de que son ideas marxistas, son ideas comunistas y no sé qué. Entonces, hay de todo también en nuestro tiempo, y eso se debe pues entender que se seguirá siendo así. La cosa es que lo importante es, como el Apocalipsis, motivarnos, darnos fuerzas, animarnos entre nosotros a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, a la luz hoy de este acontecimiento que celebramos en este tiempo de la Pascua, de su resurrección. ¿Sí? Porque finalmente la Pascua, la resurrección de Jesús, sigue siendo un tema hoy que merece ser reflexionado, profundizado, vivido en las comunidades. Sí, es cierto, Cristo murió en la cruz, fue crucificado,
pero ese Cristo no es el que proclamamos como el que ahí se quedó, ahí se murió y nos seguimos recordando porque es su memoria. No, nosotros no seguimos una memoria bonita de Cristo. Hablamos de una persona real y viva, una persona que se sigue siendo presente, a la cual le hablamos, le agradecemos, le pedimos, de la cual aprendemos, de la cual también nos enamoramos y que nos sigue llamando e interpelando, nos sigue diciendo, escribe, ¿no? Este que es el alfa y el omega, el principio y el fin, este que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, que tiene en su boca la espada de doble filo, que es el testigo fiel y veraz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy sigue siendo la resurrección un tema que nos debe ayudar a ser iglesia, ¿sí? Porque Él, como dice el Apocalipsis, debe estar en medio de los 7 candelabros de oro, es decir, en medio de las iglesias, de nosotros como iglesia, en donde pues, generamos igual también esperanza, alegría, convicción de que Cristo va delante de nosotros en esta lucha por construir una sociedad distinta, porque nuestros derechos sean respetados, por luchar este tema de que todos somos dignos de una vida mejor, ¿sí? Donde tengamos la posibilidad de amarnos, de querernos, de respetarnos, de cuidarnos, de ser felices. Entonces, la ética que nos propone el Apocalipsis a nivel eclesial, y tomando en cuenta, como hemos dicho, el presente de la comunidad de las comunidades del Apocalipsis traídas a nuestro tiempo, sin duda es una luz que también hoy nos da esperanza, ¿sí? Riqueza, esperanza, y que gracias a esto, ¿verdad? Hoy podemos decir que sí se puede vivir el proyecto de Jesús, sí se puede vivir el Evangelio, construir el reino, ayudados de Él como el jinete, como el cordero, como el Hijo del Hombre que aparece en el capítulo 1, o con las imágenes que hoy también hemos pues interpretado, ¿no? Que sin duda no puede quedarse en lo bonito de algo espiritual, sino en el compromiso serio por una cultura diferente, por una religión que nos ayude a ser mejores seres humanos, una religión que nos haga cada vez más humanos, en diálogo, en respeto, en comunión con todos los otros seres humanos con los que convivimos, con los que nos encontramos diariamente.